Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en este día en toda la iglesia la fiesta de San Pedro y San Pablo, las dos columnas de la iglesia católica. San Pedro, lo acabamos de escuchar en el Evangelio, fue donde Cristo fundó su iglesia, una piedra, por eso le puso Pedro. Él se llamaba Simón y por eso le pone el nombre de Pedro, porque es una piedra sólida, una piedra fuerte, y como el mismo Jesús lo dice, una piedra de tal manera que esta iglesia nada la podrá derrumbar y nada la podrá destruir. San Pablo, también el más grande misionero, el más grande evangelizador que ha tenido la Iglesia católica. Y es una gran solemnidad que nosotros pues debemos celebrar con mucha alegría, porque sin duda San Pedro y San Pablo pues son los grandes brazos que tiene nuestro Señor Jesucristo para llevar su palabra a todo el mundo. El Papa Francisco, el día de hoy en Roma, en su homilía sobre la fiesta de San Pedro y San Pablo, nos habla de muchas cosas muy necesarias e importantes para la vida de todos nosotros. La gente decía en tiempos de Pedro: si Pedro hubiera sido más prudente, no estaríamos en esta situación. No hablaban mal de él, sino que rezaban por él. No hablaban a sus espaldas, sino a Dios. Hoy podemos preguntarnos: ¿cuidamos nuestra unidad con la oración? ¿Rezamos unos por otros? ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos? Tristemente, la gente, en lugar de orar, en lugar de pedir unos por otros, se la pasa murmurando, se la pasa hablando mal de los demás. Y esta es una de las cosas muy importantes que tenía la comunidad cristiana en tiempo de San Pedro y San Pablo. Si había un problema, vamos a solucionarlo estando juntos y orando a Dios. Y hoy lo queremos arreglar todo con chismes, murmurando, queriéndonos fregar al otro. Por eso es tan importante el ejemplo de San Pedro y San Pablo. Ellos también tuvieron diferencias. De hecho, si leemos ahí los Hechos de los Apóstoles, hasta parecería que se están peleando Pedro y Pablo, pero no. Están discutiendo, pero con una voluntad de llegar a un acuerdo, y todo lo hacían por Dios. Por eso la pregunta: ¿tú rezas por los demás? ¿Rezamos unos por otros? ¿O solamente nos la pasamos murmurando unos de otros? No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres, no ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo, sino la alegría del mundo que viene. No necesitamos proyectos pastorales que sean eficientes en la iglesia. Necesitamos pastores que entreguen su vida como enamorados de Dios.
San Pedro y San Pablo así vivieron, como enamorados de Cristo. Ellos no eran simples misioneros o simples profetas o simples catequistas. Ellos estaban enamorados de Dios. Por eso en la iglesia también un obispo, un sacerdote, un catequista, si no está enamorado de Cristo, va a dar puras vergüenzas en la iglesia. Todos los que sirven a Dios tienen que estar enamorados de Cristo, aunque el mundo no te quiera. Vemos en toda la iglesia que el mundo no te aprueba, el mundo no te quiere, el mundo te critica. Critican a todos los pastores, a todos los que sirven a Dios. ¿Y qué hizo San Pedro y San Pablo? ¿Se pusieron tristes? No. ¿Dejaron de predicar porque la gente no los quería? No. ¿O se ponían depresivos y a llorar porque la gente no los aprobaba? No. Ellos estaban enamorados de Dios y por eso servían. Por eso ellos seguían adelante, porque ellos amaban a Cristo. Y cuando una persona ama a Cristo, no le importa nada ni siquiera perder su reputación, no le importa ni siquiera que le inventen cosas. Hoy, tristemente, los católicos somos muy hipersensibles y de todo nos enojamos, de todo nos ponemos tristes. Queremos que nos vean como perfectos. Queremos que nos alaben porque servimos a Dios. San Pedro y San Pablo no eran así. Ellos perdieron todo por Cristo. De hecho, San Pablo ahí en la carta a los Corintios dice, somos la basura del mundo, somos el hazmerreír del mundo, todos se burlan de nosotros. Pero yo sé en quién confío. Yo sé que Dios no me defraudará, porque lo estoy sirviendo a Él. Y lo estoy sirviendo con amor y lo estoy sirviendo de corazón. Entonces, Pablo, Pedro eran enamorados, no eran simples sacerdotes de Dios, no eran simples ayudantes de Dios. Los que andan sirviendo en la iglesia, si no están enamorados de Dios, pues se van a asustar, se van a entristecer, incluso hasta van a dejar. Yo ya no sigo sirviendo. Tú no eres Cristo, aquí el que importa es Cristo. Ya lo decía San Juan Bautista, aquí el que verdaderamente vale es Cristo, porque Él es el único que salva. Por eso no importa si a un ministro de Dios lo desprecian, si a un ministro de Dios no lo quieren, si a un ministro de Dios no le hacen caso, o si la gente no lo quiere. De hecho, estos son signos de un verdadero discípulo del Señor. Dice el Papa Francisco que estas dos figuras representan dos cosas muy diferentes. Y es cierto, Pedro era un pescador que pasaba sus días entre remos y redes. Pablo era un fariseo culto que enseñaba en las sinagogas. Pedro era un hombre rudo, sin letras, no sabía leer ni escribir, un hombre que se la pasaba tal vez entre pláticas corrientes, un hombre que vivía al día. En cambio, Pablo era hijo de ricos, bien educado, estudiando en la Universidad Rabínica de Jerusalén, y sin embargo los elige Jesús a los dos. Eran polos opuestos. Pero ¿por qué escoge así Jesús? ¿Por qué Jesús no tiene un criterio para escoger a sus ministros, a sus sacerdotes, a sus misioneros o catequistas? Porque Cristo lo único que quiere es, ¿estás tú disponible? ¿Quieres tú servirme? Eso es lo único que pide Cristo. Pedro se dirigió a los judíos, Pablo se dirigió a los paganos. Recuerden cómo los judíos se creían salvados, eran el pueblo elegido, y Pedro va con ellos. Pablo dice, yo tengo que ir con aquellos que se creen condenados, porque los paganos
Ellos no tenían oportunidad de salvarse. Y cuando se cruzan Pedro y Pablo, lo podemos leer en Gálatas 2:11, ahí discutieron, incluso se avergüenzan de la vida que llevaban. Dos personas muy diferentes, Pedro y Pablo, pero se sentían como hermanos, como en una familia unida. En las familias se discute, es normal discutir en una familia, porque en realidad en el fondo se aman. La familia que los unía no venía de su apellido, no venía ni siquiera de el lugar donde vivían. Lo que los unía como familia era Jesús. Lo que a mí me hace hermano tuyo es que yo creo en Jesús y tú también crees en Jesús. No que yo tengo tu mismo apellido. Eso es las familias de sangre. Pero Cristo nos lo dijo, que hay una familia más importante, que es la familia de Dios, la familia que nos une en la fe, que nos une en el amor. Jesús no nos ordenó que nos lleváramos bien, Jesús nos ordenó que nos amáramos. Se ha escuchado a veces un papá que le dice a sus hijos, hay que llevarse bien, hijos. No se trata de llevarse bien, se trata de amarse, de verse como hermanos. Y tú vas a ser mi hermano si me amas. Tú no eres mi hermano porque tenemos la misma mamá o el mismo papá. Tú eres mi hermano porque me amas. Y yo soy tu hermano porque te amo. Así nos lo enseñó Jesús y así vivió Pedro y Pablo, siempre unidos. A veces no estaban de acuerdo en la doctrina, pero estaban de acuerdo en el amor a Cristo. Hoy la primera lectura nos habla de esta unidad. La iglesia, que apenas había nacido, tenía algunos años, estaba pasando por momentos muy difíciles, muy críticos. Herodes cada vez más se llenaba de odio hacia los cristianos. Empezó a perseguirlos con mucha violencia y al primero que asesinaron fue al apóstol Santiago. Y entonces, después que asesinan a Santiago, arrestan a Pedro, lo meten a la cárcel, nos dice la primera lectura. La comunidad cristiana parecía que la habían decapitado, no tenía cabeza, porque Pedro estaba en la cárcel. Todos tenían miedo, pensaban que les iba a pasar lo mismo que a Jesús. Sin embargo, en este momento tan trágico, tan violento, en este momento tan doloroso, ¿qué hicieron? Todos rezaban juntos, todos oraban juntos. ¿Qué hace mucha gente cuando está pasando en su vida momentos dificilísimos? Se ponen a llorar, se deprimen, se asustan, se agachan. Aprendamos de Pedro y Pablo, se juntaron a orar, se pusieron a orar al Señor. Es el único que puede arreglar nuestra vida, Dios. Tus lágrimas, tu tristeza, no va a arreglar nada. Lo único que arregla los problemas de la vida es Dios. Y es lo que hacía Pedro y Pablo. De la oración sacaban valentía, de la oración sacaban fuerza. La oración les quitaba la tristeza, la oración les quitaba el miedo. De la oración vino una unidad más fuerte. En el dolor nos hacemos hermanos más fuertes. Y la oración está por encima de cualquier amenaza. La vida te amenaza, los demás te amenazan, el dolor te amenaza. La oración puede con todo eso. Dice los Hechos de los Apóstoles, mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y es lo que decíamos al principio, ¿qué hacemos cuando un hermano sufre?
A veces lo juzgamos, lo criticamos. ¿Qué hacemos cuando un hermano anda en pecado? Lo criticamos duramente. ¿Qué hacía la primera comunidad cristiana? Se juntaban a rezar por él, se juntaban a ayudarlo. La unidad es muy importante en la iglesia. Es un principio que se activa con la oración, porque la oración permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra la esperanza, que acorte distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. En esas situaciones tan dramáticas que vivía la primera comunidad cristiana, los mataban, los colgaban, les cortaban la cabeza, los echaban al circo a que se los comieran los tigres de Bengala, los leones. Nadie se quejaba. Nadie se quejaba. Nadie andaba llorando porque lo estaban persiguiendo. Al contrario, dice el texto, daban gracias a Dios. Nadie insultaba a Herodes. Herodes los mandaba a matar, pero nadie lo insultaba. Ellos no andaban de vengativos, ni andaban quejándose. Es inútil e incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, quejándose de la sociedad, quejándose de lo que está mal. ¿Qué ganas con quejarte? Mejor ponte a orar. Las quejas no cambian nada. Recordemos que las quejas son la segunda puerta cerrada al Espíritu Santo. La primera es el narcisismo. Cuando tú eres una persona narcisista, es decir, que te amas a ti mismo, que te quieres, que te cierras a los demás, que buscas solo tu propio beneficio y que no le haces caso a Dios. Yo puedo vivir mi vida sin Dios. Eso es el narcisismo. Le está cerrando la puerta al Espíritu Santo. Una persona así, el Espíritu Santo no puede actuar en esa persona. Pues esto, el quejarte, también le está cerrando la puerta al Espíritu Santo. En lugar de pedir ayuda al Espíritu Santo, te quejas, te desalientas y por lo tanto terminas siendo una persona pesimista. ¿Cuántas personas son tan pesimistas? Ven el futuro negro, no cambia nada, todo está peor. Sin el Espíritu Santo, todo está peor. Entonces, una persona pesimista, no hay necesidad de preguntarle, es una persona que nunca reza, es una persona que no le interesa el Espíritu Santo, porque si tú oraras, Dios te daría el Espíritu Santo y serías una persona optimista. Aunque te fuera mal, tú siempre andarías alegre. Esa es una persona que reza. Por eso vemos en el mundo tanta gente llorona, quejumbrosa, pesimista, que de todo se queja. Pues sí, ¿qué saca uno de nunca rezar? Eso, puras quejas, puros lamentos. Entonces, los cristianos de esa primera comunidad cristiana no culpaban a los demás, sino que oraban. Y sí tenían la culpa los demás, pero no los culpaban, mejor se ponían a orar. En esa comunidad nadie decía, Pedro o Pablo tienen razón, sino vamos a orar por ellos. ¿Por qué? Porque son humanos. Nosotros hoy en la iglesia queremos un Papa Francisco que no la riegue. Pues eso no se puede, es humano. Queremos sacerdotes perfectos, eso no se puede, son humanos, somos humanos. Nosotros no podemos ser perfectos. Por eso decía Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Las vasijas se quiebran, se rompen, se deshacen. El tesoro no, el tesoro es Dios. Por eso, cuando vamos a misa,
No importa si yo traigo un ornamento bonito, si el sacerdote está guapo o no, si habla bien o no. Lo que importa es Dios, no el sacerdote. Lo que importa es el tesoro, no la vasija. Y nosotros estúpidamente nos fijamos en el sacerdote, nos fijamos en el Papa, nos fijamos en lo humano y no nos fijamos en Dios, que es el que importa. No hablaban nunca a las espaldas la primera comunidad cristiana. Cuando alguien la regaba, o alguien andaba en pecado, o alguien cometía un mal, no andaban hablando a las espaldas como mucha gente hace hoy, sino que oraban a Dios, le daban la cara a Dios, no le daban la espalda a los demás. Una persona sin Dios siempre va a hablar a las espaldas de los demás. Y esas personas, dice Jesús, son hijos del diablo. Un hijo del diablo siempre va a hablar a tus espaldas. Un hijo de Dios se pone a orar por ti. Por eso rezamos unos por otros. Preguntaba yo al principio, ¿qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos? Cambiaba todo. Muchas puertas se abrirían, se romperían muchas cadenas. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Eso es el ayuno. Nosotros pensamos que el ayuno es dejar de comer. Dice el profeta Isaías, que dice Dios, ayunar significa que dejes de murmurar, que dejes de ser injusto, que dejes de quejarte. Eso es el ayuno verdadero. Dejar de comer. Pues hay mucha gente que no come y eso no sirve para tu santificación. Nosotros debemos pedir la gracia de rezar unos por otros. San Pablo les decía a los cristianos, oren por todos, oren por los demás. Y en primer lugar, oren por quien te gobierna. Nosotros, a veces en nuestra falta de fe y del Espíritu Santo y de caridad, empezamos a juzgar a todos los que gobiernan. Y no estamos hablando solamente del gobierno del mundo, un presidente, un gobernador. Estamos hablando también de quien gobierna en la iglesia. Muchos calificativos. Pero el único que nos juzga es Dios. San Pablo así les decía a los cristianos, ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Tú quién eres para juzgar a los demás? Que los juzgue Dios. Él es el único juez y es el único juez justo, porque en el mundo hay muchos jueces, pero manipulados, jueces que violan la verdad, jueces que se dejan llevar por el dinero o por otro interés. Y es una tarea que el Señor nos confía a todos como cristianos. Dios espera que cuando recemos también pidas por aquellas personas que no piensan como tú, de los que nos han dado con la puerta en las narices, de los que nos cuesta perdonar. Solo la oración rompe las cadenas, solo la oración allana el camino hacia la unidad. Pedro y Pablo eran hermanos en Cristo. Y ojalá que nosotros nos veamos también así en la iglesia, no simple como católicos que vamos juntos a misa, sino como hermanos que vivimos como Dios manda. Pedro y Andrés también eran hermanos de sangre, pero eran más hermanos en la sangre de Dios. También hoy el Evangelio nos habla de la profecía, los profetas tan importantes que son en la iglesia. Pedro oyó que le preguntaba hoy en el Evangelio Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?
En ese momento Pedro entendió que al Señor no le interesan las opiniones generales, sino la elección personal de seguirlo. No me interesa lo que piense la gente de mí, a mí me interesa lo que tú haces, las obras que tú haces, es lo que me interesa, no lo que digas. También la vida de Pablo cambió después de una provocación de Jesús. Recuerden cómo Pablo se llamaba Saúl o Saulo. Y le pregunta a Jesús en el camino a Damasco: ¿por qué me persigues, Saúl? ¿Por qué me persigues? El Señor lo sacudió en su interior. Nosotros escuchamos, es que Jesús se le apareció y lo tumbó de un caballo y lo arrastró en el suelo. Sí, pero más que hacerlo caer en el suelo, hizo caer su presunción de hombre religioso y recto. Él se creía recto, él se creía perfecto, él se creía cumplidor de la ley, era fariseo. Y entonces el orgulloso Saúl se convirtió en Pablo. Pablo significa pequeño. Jesús le dice: si no eres pequeño, tú no vas a poder entrar al cielo, Pablo. Así es que desde ahora te llamarás Pablo, porque eres un pequeño. Tú debes ser humilde si quieres entrar al cielo. Y en este camino a Damasco es cuando Pablo se convierte, y se convierte no solamente a Cristo, sino se convierte en otra persona. Vean cómo Dios utiliza caminos diferentes para llamar a las personas. A unos los llama por el dolor, a otros los llama en la verdad, a otros los llama en sus convicciones. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, fíjense cómo le dice a Pedro, piedra, y a Pablo le dice: tú eres un instrumento para llevar mi nombre. Por eso los sacerdotes somos instrumentos nada más. Nosotros no somos Cristo. Nosotros somos instrumentos nada más. La profecía, dice el Papa Francisco, nace cuando nos dejamos provocar por Dios, no cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y tenemos todo bajo control. Cuando el Evangelio anula las certezas, surgen los profetas. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en un profeta. A veces nosotros le decimos a Dios lo que queremos que pase, ¿verdad? Déjate sorprender por Dios. Las sorpresas de Dios son mejores que lo que tú quieres. Pedro y Pablo, profetas que ven más allá. Pedro es el primero que proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pablo anticipa el final de su vida. Dice Pablo: me está reservada la corona de la justicia que el Señor me dará. Y por eso Pablo dice: yo no me preocupo por nada de este mundo. A veces no tengo que comer, a veces estoy en la cárcel, a veces nadie me habla, dice Pablo, y a veces no tengo ni trabajo, pero Dios proveerá. Toda la vida Pablo repetía esa frase: Dios proveerá. Si Él me escogió, Él no me va a abandonar. Si Dios me dio la vida, Él no me va a abandonar. Hoy en el mundo y en la iglesia no necesitamos discursos vacíos que prometen lo imposible, sino necesitamos personas que den testimonio con el Evangelio. Hay mucha gente que habla mucho y no hace nada. Pablo lo decía: tengan cuidado esas personas que nunca trabajan y se la pasan metiéndose en todo. Queremos una iglesia hoy profética, que dé testimonio, pero que dé testimonio no con las palabras. Pues para hablar, pues cualquiera puede hablar y puede dar un discurso bonito. Dios quiere profetas que practiquen la misericordia de Dios.
Se necesitan vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios. No el poder, sino la coherencia. Muchas personas en la iglesia andan buscando poder, crecer, tener un puesto. Dice Jesús, eso no importa, lo que importa es que seas coherente en tu vida, que practiques lo que crees. No las palabras, sino la oración. No las declamaciones, sino el servicio. Todos debemos empezar a servir y hacerle así como San José, callados, estar bien con todos, no, amar a todos. Necesitamos la alegría del mundo venidero, pastores que estén enamorados de Dios. Pedro, cuando lo iban a matar, no pensó en sí mismo, pensó en Cristo. Y al considerarse indigno de morir como Cristo, crucificado, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pablo, antes de que le cortaran la cabeza, solo pensó en dar su vida y escribió que quería ser derramado en sacrificio. Esto es lo que es un profeta, no palabras, dar la vida. Pedro y Pablo no les dio miedo cuando los iban a matar. Les dio alegría porque iban a encontrarse con el Señor. Pablo decía, yo ya me quiero morir porque voy a ver a Dios. Y muchos de nosotros no queremos morirnos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Porque estamos enamorados de esta vida, no de la de Dios. Por eso a veces mucha gente le da miedo a morirse, porque no tiene fe. Si tú tuvieras fe y supieras cuál es la vida que te ofrece Dios, tendrías ganas de morirte ya, como Pablo. Jesús profetizó a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy también esto es para nosotros. Hay un texto del Apocalipsis muy bonito, donde Jesús prometió a sus testigos fieles, a los católicos fieles, a las personas que sean fieles a Dios, les prometió una piedrecita blanca y he escrito en ella un nombre nuevo. Como el Señor transformó a Simón en Pedro y a Saúl en Pablo, así nos llama a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas con las que pueda construir una iglesia y una humanidad renovada. Pedro lo decía muy bien, ¿verdad? Las piedras sirven para dos cosas, para construir o para que te tropieces. Y decía, ojalá que tú seas una piedra de construcción y no una piedra de tropiezo para los demás. Solamente el amor puede renovar el mundo. Solamente el amor puede renovar a las personas. Siempre hay quienes destruyen la unidad, quieren destruir el mundo, quieren destruir la iglesia. Pero el Señor cree en nosotros y nos ayuda. Y por eso Jesús nos pregunta, ¿quieres tú construir unidad? ¿Quieres ser profeta de mi cielo en la tierra? ¿Qué respondemos a esto? Sí, quiero. ¿Y qué quiere decir eso? Ponte a trabajar. Dedícate a amar y hablar menos. Dedícate a orar y a murmurar menos. Hoy es la fiesta de San Pedro y San Pablo, dos personajes, dos santos que no les hemos dado su importancia. Ellos dejaron su familia, sus hijos, sus esposas, dejaron su dinero. Pablo era muy rico. Pedro dejó toda una vida, una herencia ahí de trabajo, todo por Dios. Y a veces nosotros no queremos renunciar a nada. Por eso son los dos grandes pilares de la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo.
Ahorita lo escuchamos en la segunda lectura, dice Pablo, a mí no me importa nada de esta vida, lo único que me importa es llegar al final de esta carrera que el Señor comenzó y serle fiel todos los días de mi vida. Ojalá que también nosotros aprendamos de Pedro y Pablo buscar ser fieles. Decía la Madre Teresa de Calcuta, y esto lo podemos aplicar a Pedro y a Pablo: yo no le pido a Dios éxito, yo le pido fidelidad.